Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 22 de septiembre del 2023. Gracias por estar presente para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que recibamos la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios, la semilla del reino de los cielos, nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos capaces, como dice en Santiago capítulo 1, versículos del 21 al 22, de recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no solamente escucharla, que nos entre por una oreja y nos salga por el otro, sino ponerla por obra. Nos dice en Santiago 1, 22, quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. En Santiago 1, 25 dice, quien escucha la palabra de Dios y la obedece será bienaventurado o feliz al practicarla. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino ponerla por obra. Amén. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y vamos a meditar San Lucas capítulo 8 del versículo 1 al 3. Hoy vamos a ver a Jesús haciendo algo que Jesús quiere que también hagamos ustedes y a mí. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban sus 12, sus apóstoles. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, al soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, como nos dice allá en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Le vemos a Jesús que va de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando la palabra de Dios, anunciando la buena nueva a todos. Y esa es la tarea que el Señor ha confiado a su iglesia. Para nosotros, todos los que hemos hecho el sacramento de la reconciliación, estamos invitados y es nuestro deber de estudiar nuestra fe, de descubrir nuestra fe, de vivir nuestra fe y transmitir nuestra fe. Ese es el deber de todo confirmado. Recuerdan allá cuando Jesús decía en Marcos 16:15,
Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Aquí Jesús nos muestra con el ejemplo. Jesús va predicando y anunciando la buena nueva. No solamente en un lugar, sino de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. O sea, en los lugares hasta más pequeñitos. En todos los lugares. Por eso nosotros cuando anunciamos la palabra del Señor, nunca debemos de pasar desapercibido a algún lugarcito. Ahí que van a creer. Ahí no son cristianos. Jesús nos mandó a anunciar la buena nueva a todos. Grandes, hombres, mujeres, pequeños, todos. También a los niños, claro que sí. Donde lo dice, allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, desde niño conoce las sagradas escrituras. El apóstol San Pablo nos explicará allá en Romanos capítulo 10, versículo 14, cómo van a creer en aquel que no han oído, cómo van a oír si no se les predique, si no se les anuncia, cómo van a anunciar si no hay quien les predique. Entonces es muy importante de que nosotros anunciemos la palabra de Dios, primeramente a nosotros mismos. Por eso el apóstol Santiago es muy claro cuando dice que tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y tenemos que también ponerla por obra. Toda la buena nueva, la buena noticia que escuchamos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ponerla por obra. Y luego que nos predicamos a nosotros mismos y la ponemos por obra, debemos de hacer lo que dice ya en la 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, enseñar a los demás. Y nos dice San Pablo, obrando así, te vas a salvar a ti mismo y a todos los que te escuchan, especialmente a nuestros familiares. Muy importante, puede que nos guste hablar de Dios, pero con extraños, con afuera. Dentro de nuestra familia, nada que ver. Eso está muy mal. Primero se empieza desde la casa. Allá en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, nos dice que quien se descuida de los suyos, especialmente de los que viven con uno, de sus familiares, quien se descuida de ellos, no les anuncia la buena nueva, es como aquel que ha renegado de la fe. Entonces de nada nos serviría anunciar la palabra de Dios, de hablar bonito de Dios en el trabajo, en todo lado, y menos en la casa de uno. Ahí está el detalle que el Señor hoy nos invita a predicar y anunciar la buena nueva a todos. Y donde quiera que vayamos, hablemos de Dios, hablemos de su palabra. Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su plenitud. No poquito, lo que me conviene, lo que me gusta, sino todo. Con que habite en nosotros con toda su plenitud. Y todo lo que hagamos nosotros, hagamos por Jesús y para Jesús. Es la enseñanza, la exhortación que el Señor hoy nos invita. Y también nos dice que le acompañaban algunas mujeres que él había sacado, por ejemplo, María Magdalena, de quien había sacado 7 demonios. Le acompañaba a Juana, le acompañaba a Susana. Ellas le ayudaban con sus bienes. En el Antiguo Testamento, la mujer era inferior a los hombres. Estaba envuelta en el grupo de los animales. Era como posesión del hombre. El hombre era como dueño de la mujer. En el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo viene, allá en Gálatas 3:27, nos dice que con el bautismo nos sumergimos, nos revestimos de Jesucristo, y que ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino que todos son iguales. Ahí está que cuando Jesús viene, Él nos muestra que la mujer ya no es inferior al hombre, sino Él lleva mujeres junto con Él y sus apóstoles a anunciar la buena nueva. Las mujeres dice que le ayudaban a Jesús con sus bienes. Mire cómo termina diciendo el versículo 3. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusú, Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Entonces ellas le atendían a Jesús. La mujer es muy importante dentro de la iglesia. Ya en el nuevo pueblo de Dios no hay diferencia entre hombre o mujer. Y ya son iguales, porque los dos son criaturas de Dios, diferente al Antiguo Testamento. Por eso las mujeres
Hay mujeres que son religiosas, hay mujeres que son catequistas, hay mujeres que ayudan a los sacerdotes. Esa es una cosa. Ahora, alguien una vez me preguntó, ¿puede llegar una mujer a ser sacerdotisa? Eso no. ¿Y por qué? No porque yo le diga. En Marcos capítulo 3, versículo 15, dice que Jesús llamó a los que Él quiso y los nombró apóstoles para enviarles a predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué no a la mujer? Porque Jesús es hombre y quienes le representan a Jesús tienen que ser hombres. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice San Pablo, nosotros somos embajadores, representantes de Cristo. Como Cristo Él es hombre, sumo y eterno sacerdote, a Él quiere que le representen los hombres, los sacerdotes. Por ejemplo, no puede haber en la iglesia una papisa, una obispa o una sacerdotisa. ¿Por qué? Porque Jesús no las instituyó. ¿Eso quiere decir que las mujeres no son importantes en la iglesia? Claro que no, son importantes. Una vez el Papa decía algo muy interesante. Por eso la iglesia representa a la mujer, porque no es el iglesia, sino es la iglesia, la esposa de Cristo, que nos explica ya en la Nueva Jerusalén, que nos explica ya en Apocalipsis 21 del 1 en adelante. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, en el lugar donde estemos, a los hombres, a las mujeres, que nos encanta aprender la palabra del Señor y predicarla, vivir la fe, transmitirla, es importante que tomemos en cuenta lo que dice San Pedro, en primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leerlo. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Que nos dice el apóstol San Pedro, que cada uno pongamos la gracia que hemos recibido, el don de Dios que hemos recibido, al servicio de los demás. Si es de prédica, predicando, si es de servicio, sirviendo, nos explica ya en Romanos 12:6 en adelante. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, ánimo. El Señor está con nosotros y pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir esa gracia que Él nos ha dado para poner al servicio de los demás, para la edificación de la una y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Denle suscribir a este video, denle compartir, ayúdennos a llevar la buena noticia, la buena nueva del reino de los cielos a toda la creación, dándole suscribir y dándole compartir. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.